Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje del proyecto Aleph Kosher. Esta historia ocurrió en los años 60, ¿sí? 1960 y algo. El primer shliach de Chabad en Argentina, antes de Ratziel Grumlatz, fue Rabbi Weingarten. Él era un shliach americano, llegó especialmente desde Estados Unidos en Shlichus, acá en Argentina, y en el momento que él estaba haciendo Shlichus acá, en Argentina, no había Batei Chabad en todos lados, como hoy en día, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en todo el interior, no había. Y él tenía que viajar al interior de Argentina, y ahora vamos a ver inclusive a veces al sur de Brasil. Él viajaba para visitar Yehudim. Algo también muy interesante que él cuenta, yo escuché este maíz del hijo de Rabbi Weingarten, que Rabbi Weingarten cuando viajaba llegaba a muchos lados donde había un shul que ya estaba abandonado, porque los Yehudim se fueron del lugar y decidieron ir a otro lugar, y el shul muchas veces quedaba abandonado. Y el shul lo usaban, la gente no yehudí, usaba el shul a veces después, el shul ya había quedado en desuso, quedaba como establo. Ahí cuidaban caballos, gallinas. Y siempre que Rabbi Weingarten llegaba a un shul abandonado, preguntaba si hay sforim, si hay libros, si quedaron libros, acá había yehudí. Entonces, cada vez que llegaba a un lugar, buscaba si había libros, y muchas veces encontró libros antiguos, de Kabole, libros muy interesantes. ¿Y qué hacía Rebbe? Los agarraba, los ponía en una caja, los empaquetaba y los mandaba al Rebbe. El Rebbe tiene una sefría, una biblioteca muy grande, donde se juntaban libros de Toire de todo el mundo, y muchas veces el Rebbe le dijo a Rebbe Weingarten que los libros que él mandó desde Argentina son libros que el Rebbe nunca había visto, que no sabía que existían, o volúmenes que el Rebbe había visto un volumen pero faltaba otro. Bueno, así que muy, muy interesante. Resulta que un día, en uno de estos viajes de Rabbi Weingarten, él estaba cruzando desde Brasil para Argentina, estaba en la ciudad de Iguazú, donde están las cataratas de Iguazú, que ahí se comunica Brasil, Argentina y Paraguay, es la famosa triple frontera, porque hay tres países también pegaditos, Paraguay, Brasil y Argentina. Y Rabbi Weingarten estaba cruzando desde Brasil hasta la Argentina. Pero cruzaba en una balsa, vamos a decir, un poquito más grande, que tenía la posibilidad también esta balsa de llevar autos, así como tenemos acá el buquebús que va desde Argentina a Uruguay, sí, a Punta del Este, a Montevideo, a Colonia. Bueno, esta era una balsa que iba desde Brasil a Argentina, Argentina, Brasil varias veces. Resulta que él estaba en un auto que se lo habían alquilado o prestado, un auto, parece grande, americano, ¿sí? Marca Buick, así, un auto grandote. Y cuando lo vieron, la gente de la balsa lo vio a él, con el capote, con la barba, peyes. Se empezaban a reír de él, le pareció chistoso. Mismo Yehudim que estaban ahí, dijeron: la guerra ya terminó, ¿qué haces acá en Argentina vestido así? Los Yehudim se vestían de manera más moderna. Entonces dijeron: ¿Qué haces acá? Es más, él, antes de subirse a ese barco, se cuenta otra historia muy interesante que él encontró una vez yendo por ahí por Misiones a una familia con una mujer, con un hombre y dos hijos de 17, 18 años, y la mujer, cuando lo ve a Rabbi Weingarten, enseguida le dice, en Yiddish, le dice: no vengas a mi casa, no comas en mi casa, porque no es kosher. Le quiere decir, en otras palabras, que la señora está comida tres. Rabbi Weingarten se quedó asombrado, dice: ¿qué haces acá viviendo en Misiones? Acá, dos chicos, ¿qué va a pasar con tus hijos?
Sí, obviamente en esa época, hoy en día en Misiones no hay Beit Chabad tampoco, hay muy poquito judaísmo, en esa época menos todavía. Entonces, la mujer le dijo, mira, yo te voy a dar una pava, te doy una pava de agua caliente para que cayerices acá un vaso, es un vaso de vidrio, algo, para que pueda cayerizar de una manera, porque la mujer quería mucho que Rebbe Weingarten diera una broja en la casa de ella. Un té, tomar un shackle, tomar un té. Entonces Rebbe Weingarten consiguió la manera de cayerizar lo que tenía que cayerizar para tomar un té, dijo la broja ahí, y Rebbe Weingarten le pidió a esta mujer, le dijo, tenés que por favor prometerme de que vas a mandar a tus hijos a Eretz Yisrael, que van a salir de acá. O sea, porque acá en Misiones no van a conocer a otros Yehudim y van a tener casándose con mujeres no Yehudiot. Así que tenés que, sí o sí, tienen que ir a Eretz Yisrael. No sabemos cómo terminó ese maíz, si fueron a Eretz Yisrael o no, pero bueno, para que se vean, Rebbe Weingarten iba por todos lados de Argentina reforzando el Yiddishkeit. Resulta entonces que él se sube a la balsa y en esta balsa la gente lo estaba molestando. Y él decide que lo están molestando tanto que se va a meter adentro del auto, se va a acostar, se va a sentar adentro del auto, tranquilo, no quiere hablar con nadie. Pero el día que él se subió a la balsa, era el famoso día de Yud Beis el día de la liberación del Frierdiker Rebbe, y él estaba, imagínense, por subirse a la balsa en un barco, Brasil, Argentina, y él se sentía solo, se sentía mal. O sea, yo soy un hostil del Rebbe, Yud Beis ¿qué voy a hacer? Y como se sentía solo, entonces decidió que le va a escribir al Rebbe. Pero, ¿cómo va a hacer para escribir al Rebbe? Él está ahí en la mitad de la nada. Va a mandar un telegrama, un sistema de carta que se mandaba muy rápido. Y le mandó un telegrama al Rebbe. Generalmente los telegramas eran muy cortitos. Le puso, Rebbe, hoy estamos, por favor, pensá en mí. Pensá en mí, que se sentía solo. Se subió a la balsa, lo empezaron a molestar, se metió dentro del barco, dentro del auto, perdón. Y, de repente, había un barco que llevaba bananas. Brasil seguro hay muchas bananas. Puede ser que el barco venía o iba de Brasil. Un barco que llevaba muchas bananas. Y el barco golpea al barco donde está Red Baron. Y como era una balsa así, no era tan grande, el auto parece que no estaba bien asegurado. El auto donde estaba Red Baron, y el barco se cae al agua. Imagínense la desesperación. Toda la gente le empieza a gritar a Red Baron, respirar, respirar, respirar. Porque, ¿qué pasa? El barco, obviamente, el auto se empezó a inundar rápidamente. Y por un tema de presión, tratar de abrir un auto, la puerta de un auto, abajo del agua, es imposible, porque la presión del agua no te va a permitir abrir. La única manera es romper el vidrio, pero obviamente en la desesperación es muy difícil romper un vidrio y tener la fuerza mientras que vos estás adentro lo aleno de un auto que se está inundando y encima tenés que romper el vidrio y salir. Es una situación muy estresante, muy mal, así, muy, muy complicada. Y él está dentro del auto y se da cuenta que el aleno está en Pikuach Nefesh, se puede morir. Entonces de repente él cuenta que en toda la cabeza de él se le pasan varias escenas de su vida. Cuando era chiquito, cuando estaba en la mesita, la yeshiva, el Rebbe. Entonces se le pasa varias cosas por la cabeza. Y de repente, de la nada, él cuenta, él siente como si fuera que hay una mano, una fuerza que le tira del cuello, de la camisa, del cuello, y lo saca para afuera del auto. O sea, se rompe el vidrio, obviamente el vidrio del auto, y él sale para afuera. Cuando él empieza a respirar, imagínense, la gente, el barco había parado, la balsa, estaban viéndolo, le tiran un salvavidas, era un salvavidas muy chiquito, le tiran uno más grande y se salva. Baruch Hashem se salva de ser ahogado. Resulta entonces que Baruch Hashem se salvó, llegó a Argentina, al suelo argentino, pero había un problema. Él no tenía pasaporte, no tenía tefilín, no tenía nada, porque se mojó todo, se arruinó todo, se perdió en el barco, se perdió en el auto, ya está, se quedó abajo hundido. Y él ahora, la policía argentina decía, bueno, pero vos no tenés nada, no tenés documento, no tenés nada, ¿cómo vas a hacer? No podés entrar a Argentina si no podés mostrar quién sos. Entonces tuvo que quedarse ahí un tiempo, hasta que llamaron a Buenos Aires, preguntaron el número de documento, y de ahí, él que obviamente quería venir a Buenos Aires, se tuvo que tomar una avioneta hasta Resistencia, la capital de Chaco, y de ahí parece que había un avión que ya salía todos los días, salía para Buenos Aires. Pero resulta que él obviamente no tenía los tefilín, dijimos. Y como no tenía los tefilín, estaba desesperado, se quería poner tefilín, llamó a Buenos Aires acá a la comunidad Yuba, una comunidad, él tenía amigos acá, y le dijo, por favor, váyame a buscar a Ezeiza. En ese momento todavía no había aeroparque, el aeropuerto de Aeroparque no estaba. Dijo, llego a Ezeiza, por favor, necesito que me traigan tefilín. Sí, porque se quería poner tefilín cuando llegue enseguida. Pero las comunidades de Yuba
no entendió bien. Dice, ¿para qué quiero un tefilin? No quise imaginar un maíz así. Entonces, decidieron que le van a llevar un Sefer Toire. Cuando él llega al aeropuerto y ve que le traen un Sefer Toire, dice, no puedo creer, yo no quería un Sefer Toire. Le traen un tefilin, me intentaba poner el tefilin, no Sefer Toire. Pero bueno, ese día no se puso el tefilin, no llegó, no hubo manera. Y después él viajó al Rebbe. Cuando entró Yehidus, el Rebbe le dice, ¿y pensé en vos o no pensé en vos? Resulta que, ¿qué había pasado? En el momento que él se está ahogando, el hermano de él, Reb Mendel Boinerten, estaba en Senseit de Fabreg de estamos. Y el Rebbe lo miró a Reb Mendel Boinerten, el hermano, y le dijo, ¿Buis Berel? ¿Dónde está Berel? Hacele Haim por Berel. Y ese fue el momento que Boinerten se salvó. Y después el Rebbe le dijo a Yehidus, ¿pensé en vos o no pensé en vos? Obviamente, el Rebbe pensó en él, lo salvó. Después, bueno, el Rebbe le regaló un Sidur y un Taniel que él tenía, que se había quedado bajo el agua. Y después él le preguntó al Rebbe, ¿qué hago que no me puse tefilin un día? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo chuve de eso? No me puse tefilin, ya está. No le dijo, tenés que estudiar Meimorim, que hablen de Moyach Shalit al leer, tenés que estudiar Meimorim, de eso, que hablen de tefilin, y ese es el Tikkun. Y así, este fue el maíz, de tantos maíces que hay, de Reb Berel Boinerten.